En este vídeo vamos a estudiar las propiedades de la suma de vectores y del producto de un número por un vector. En primer lugar, tenemos las propiedades de la suma de vectores. La primera propiedad es que la suma es conmutativa. Eso quiere decir que si yo quiero sumar un vector u con un vector v, me da igual hacer u más v que hacer v más u. En segundo lugar, la suma es asociativa. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero sumar tres vectores, u, v y w, me da lo mismo hacer u más v y luego sumarle w que primero hacer v más w y luego a u sumarle lo que me dio v más w. O sea, da igual en qué orden hagáis la suma de tres vectores. El elemento neutro de la suma de vectores. El elemento neutro de la suma de vectores es el vector 0. El vector 0 tiene todas las componentes iguales a 0. ¿Y qué significa que es el elemento neutro? Pues significa que 0 más un vector v cualquiera, como es conmutativo, también será igual a v más el vector 0, ¿de acuerdo? Me va a dar el vector v, o sea, el vector 0 sumado a cualquier vector me da ese vector. Ahora, en cuarto lugar, todo vector tiene un opuesto. El opuesto de un vector, el opuesto del vector v, es menos 1 por v, o lo que es lo mismo, menos v. ¿Y en qué consiste hacer menos v? Bueno, pues si v es, por ejemplo, el 2, 1, menos 3, menos v será menos 2, menos 1 y 3. Consiste en cambiarle todos los signos al vector v. ¿Y qué ocurre cuando a un vector v le sumo su opuesto? Pues v más el opuesto de v es lo mismo que el opuesto de v más v y es igual al vector 0. Recordad que el vector 0 es el vector que tiene las tres componentes iguales a 0. Vamos a ver ahora las propiedades del producto por un número. El producto de números es asociativo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un número alfa o un número a multiplicando a un número b y luego a un vector v, me da lo mismo multiplicar los números entre sí y luego lo que dé por v, o multiplicar uno de los números por v y el otro número por lo que me ha dado. Te da igual primero multiplicar los números y luego multiplicar por el vector, que primero multiplicar un número por el vector y luego el otro número por lo que hemos obtenido. Luego, el número 1 es el elemento neutro del producto por un número. Esto significa que si yo multiplico 1 por un vector v, me va a dar el vector v. También tenemos que el número 0 multiplicado por un vector es igual al vector 0. O sea, si yo multiplico 0 por un vector v, me va a dar el vector 0, 0, 0. Esto es el vector 0. Ahora, las propiedades de la suma y el producto juntos. Primero tenemos que la suma de números es distributiva. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos números sumados que multiplican a un vector, esto es lo mismo que el primer número multiplicado por el vector más el segundo número multiplicado por el vector. O sea, puedo multiplicar cada número por el vector y luego sumar lo que me ha dado, o puedo sumar los números y multiplicar lo que me ha dado por el vector. Y finalmente tenemos que la suma de vectores también es distributiva. Si yo tengo un número que multiplica a la suma de dos vectores, esto también es igual al número por el primer vector más el número por el segundo vector. ¿Qué significa eso? Que puedo sumar los vectores
y luego multiplicar el número por lo que me dio la suma, o que puedo multiplicar el número por cada uno de los dos vectores, que es lo que hago aquí, y luego sumar lo que me dio esos productos. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Pues hemos aprendido, en primer lugar, que la suma de vectores es, perdón, que la suma de vectores es conmutativa. También hemos aprendido que la suma de vectores es asociativa. Que el vector 0 es el elemento neutro de la suma de vectores. Que todo vector tiene un opuesto y que para hallar el opuesto de ese vector simplemente le cambiamos el signo a todas las componentes del vector. Además, el producto de números es asociativo. Da lo mismo multiplicar primero dos números y lo que dé por el vector, o multiplicar un número por el vector y el otro número por lo que me ha dado. Que si multiplico 1 por un vector me da el propio vector, no cambia nada. Que si multiplico 0 por un vector me da el vector 0. Y además que la suma de números es distributiva y que la suma de vectores es también distributiva. O sea que me da igual primero sumar los números y luego multiplicar por el vector, o multiplicar cada número por el vector y luego sumar los productos, y que también me da igual sumar primero los dos vectores y luego multiplicar por el número, o multiplicar el número por cada vector y luego sumar los productos.